amigas y amigos? Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025. Les saludo con afecto a Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. La imagen que ustedes ven en el fondo es del joven fotógrafo paliseño Joaquín Cámara Guzmán. Es una delicia de foto porque retrata exactamente un momento, un instante en la naturaleza, en la vinculación con el paisaje paliseño, en un amanecer profundo de este pintoresco lugar de Palizada. Así que agradecemos a Joaquín, o Joaquinito, como cariñosamente le decimos, este regalo que nos hizo para la vista de todos los paisanos y paisanas y todos los amigos que ven Palizada en la Crónica. Así que bienvenidos a este programa de Palizada en la Crónica y agradecemos de nueva cuenta a Joaquín por esta bellísima imagen. Bien, pues el día de hoy vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre el Cuyo y específicamente sobre el Cuyo de Palizada, este que se encuentra a 1 kilómetro del centro de la población. ¿Qué representa el Cuyo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué está allí este monumento histórico que de alguna manera representa al pasado de Palizada, a su pasado prehispánico? Pero como este hay varios en la región. Conocemos, por ejemplo, el Cuyo de San Salvador, Mariche, La Tosa, Ocotlán, en el Tumbo de la Montaña y por supuesto en lo que va de la ribera del Usumacinta, porque quienes habitaron estas tierras antes que llegaran los españoles a nuestro país fueron justamente los mayas chontales. He aquí un poco de historia para que comprendamos mejor cuál es el significado de estos cuyos. Bien, pues, ¿qué son los cuyos? Miren, los primeros pobladores que habitaron el territorio paliseño fueron mayas chontales que pertenecían a la región de Acalán Tichel. Acalán es una palabra náhuatl derivada de acayí, que significa canoa y que puede traducirse como lugar de canoas. En esta región toda la transportación se realizaba en canoas, también llamados cayucos, pues son abundantes los ríos y las lagunas y es muy probable que en ese tiempo, que va de 1250 a 1517 después de Cristo, hayan sido navegables durante los 365 días del año. Izancanac fue la capital de esta región, situada a la orilla del río Candelaria. Aquí habitaba un señor que le llamaban Pax Bolonacha, que fue el gobernante que recibió a Hernán Cortés cuando éste llegó a la región en el año de 1525. Estos gobernantes, que ejercían como reyes, eran en realidad caciques, que mantenían en propiedad gran número de canoas, los cuales servían para transportar gente y mercancías. Eran además grandes mercaderes, cuyo dominio se extendía hasta el territorio de lo que hoy conocemos como Honduras. El comercio era la principal fuente que nutría a las poblaciones de Acalán de una inmensa actividad, pues en ellos se encontraban las mercancías provenientes de distintos lugares. Por ejemplo, Román Piñachán anota en uno de sus libros de Cultura y Ciudades Mayas de Campeche que Yucatán comerciaba con plumas de ánades, cera, algodón, copal, pedernal, maíz, sal, pescados secados o ahumados, mantas, en tanto que Tabasco enviaba pieles, ámbar, añil, almagre, cacao y turquesa. Guatemala también era rica en plumas de quetzal, en liquidámbar, cerámica, en copal y piedra volcánica, en tanto que Honduras también producía vasos de alabastro, cacao y otras materias primas. Esta provincia, según comenta Hernán Cortés en la Quinta Carta de Relación, era una región muy grande, con muchos pueblos, 76 en total, de acuerdo al texto maya chontal, y habían muchos mercaderes y gentes que hacían tratos en muchas partes y se hacían ricos vendiendo esclavos o productos de la tierra como la miel, la caña, tamarindo, cacao, zapote, maderas de cedro y caoba, y estaban rodeados de esteros que desembocaban en la laguna de Términos, por donde llevaban a cabo el comercio en canoas provenientes de Tabasco y que tenían como principal puerto de concentración a Xicalango.
Este lugar que estaba situado en la laguna del Pon y muy cerca de la laguna de Términos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se construían estos cuyos? Inicialmente se hacía un círculo. Ese círculo se rodeaba con troncos de palos de tinte. Después se cargaba tierra desde el río Viejo, porque deben de saber que el Cuyo se encuentra justamente a la orilla del río Viejo, que a la vez es un afluente del río Palizada, y que este Palizada a su vez también es afluente del río Usumacinta. Por eso es que estamos hablando de la cuenca del río Usumacinta, a la que pertenecía todos estos grupos mayas chontales, porque se hicieron varios cuyos. En la gráfica que estoy mostrando pueden ver que, por ejemplo, está este sitio que se denomina El Cuyo, que fue una denominación dada por los ribereños porque da la semejanza de un montículo hecho de tierra. Y volviendo a la explicación anterior, el Cuyo se rellenaba con esta tierra hasta que se hacía crecer y alcanzaba una altura aproximadamente de 10, 12 a 15 metros. Hay diferentes tamaños de cuyos en toda la ribera del río Usumacinta. Cuando ya alcanzaba la medida en la cúspide, ahí en el punto del vértice, empezaba a revestirse con ladrillos. Anteriormente se le ponían bolas de barro y con eso se apisonaba, seguramente para que adquiriese la dureza necesaria. Y también se les cubría o recubría de ladrillos rojos. Los mayas chontales fueron los que crearon el ladrillo rojo. Con el tiempo todo eso se ha ido erosionando. Para darles una idea, en 1994 vino a Palizada Ronald Bishop y Eren Sears, que eran dos investigadores, uno es etnógrafo y otro antropólogo, que venían de Washington, del Smithsonian, es decir, el Museo Nacional de Washington, que hicieron exploraciones en los cuyos de Ocotal, en el municipio de Jonuta, y el profesor Huerta Escalante, Omar Huerta Escalante, que era un amigo mío, a quien extraño mucho, porque me apoyó mucho en estas cuestiones de carácter histórica, por eso es que la sé. Posteriormente, Erin Sears y Ronald Bishop nos enviaron un mecanograma de la interpretación de la cerámica y él fue, el profesor Omar Huerta Escalante, los trajo a Palizada para hacer una apreciación. Teníamos la idea de que el Cuyo era una pirámide que estaba enterrada. No, ellos definieron claramente de que los cuyos eran hechos específicamente en esta parte baja del río Usumacinta, porque aquí no hay piedras. Entonces, estos conos se hacían con tres propósitos. El primero servían como adoratorios. Ellos adoraban al dios del maíz, del sol, de la luna, eran politeístas en ese sentido, pero también servían como medios de comunicación, es decir, para poderse comunicar a través de determinadas señales, como es la del caracol, en donde se obtenían los sonidos con los cuales avisoraban la presencia de ciertas personas que pudieran haber sido esto canoas o partes enemigas, como fue en el caso de los conquistadores, y estos sistemas servían también de comunicación. Tan es así que allí hay un mapa a mano alzada que estoy mostrando, que es el que nos da una especificación, como por ejemplo se comunicaba el Cuyo de Palizada con el de El Paraíso, el del Paraíso con el de San Salvador, San Salvador con Mariche, Mariche con Ocotlán y Ocotlán con el de Jonuta. Es decir, estaban dispuestos de esa manera, aunque también hemos encontrado Yacuyo en el tumbo de la montaña, porque para el tumbo de la montaña también había un río. Entonces, todas estas formas de comunicación eran importantes para la estrategia militar que tenían los mayas. Y el tercer punto de la utilidad que tenían estos cuyos eran también para protegerse de las inundaciones que eran frecuentes también en la zona. Alrededor del Cuyo se hacían las casas de los pescadores. Quienes vivían allí eran pescadores. ¿Por qué eran pescadores? Porque, bueno, lo que tenían estos personajes, estos indígenas mayachontales, eran ríos, lagunas y esteros, y era abundante el pescado.
Por lo tanto, ellos utilizaban el prodigio que la naturaleza les había proporcionado, pues para intercambiar esta mercancía por otras que le fueran útiles en su comunidad. Entonces el pescado, como no eran tiempos en que se hubiese inventado la refrigeración, se salaban o se asaban, de alguna manera se secaban para que se pudiesen transportar con mayor facilidad. Y este era de tremendo ingreso para todos los habitantes mayas chontales de este punto específico del que estamos hablando, que es el del Cuyo en que estaba empalizada. Alrededor les mencionaba de que se hacían casitas de jabín techadas con palma o con guano, y esa era la vivienda que tenían los chontales. Eran la época en que se desarrolló, estamos hablando aproximadamente de 517 a 1527, en que fue la llegada de los españoles, unos años antes. Todavía duraron un poquito más tiempo después de la conquista los mayas chontales en esta zona. Porque ustedes deben de saber de que a los españoles les costó muchísimo trabajo poder ingresar a esta zona debido a la cantidad de ríos que había, a la abundancia de mosquitos que hasta en la actualidad hay. Imagínense ustedes en esa época cómo estaba el mosco. Y les era muy difícil acceder para que los españoles pudieran evangelizar a los indígenas. Repito, evangelizar a los indígenas. Cuando lo lograron, decidieron entonces llevar a todos los indígenas al punto de Tichel. Por eso es que la denominación es Acalán Tichel, porque la capital era Acalán. En el libro de los mayas chontales de Acalán Tichel hay un recuento de aproximadamente 76 pueblos mayas chontales que posteriormente fueron concentrados. Acalán es el punto que hoy conocemos como el Tigre en el municipio de Candelaria. Esa era la capital, ese era el río a donde estaba el cacique mayor de este lugar de Acalán, que significa lugar de canoas, y posteriormente se trasladó hasta Tichel, que es en la cercanía al mar por el lado de Sabancuy. Allí es precisamente donde se llevaron a estos grupos indígenas. Muchos no quisieron llevar esta peregrinación, este éxodo hasta Tichel, y decidieron internarse más en las profundidades de la selva. Por eso es que en el siglo pasado y en el reciente todavía encontramos reminiscencia de esos grupos chontales, por ejemplo, en Montegrande, en el municipio de Jonuta, Tabasco. Este Cuyo último que les estoy hablando, que es el de Ocotlán, que está dentro del territorio paliseño, es donde se han encontrado la mayor cantidad de cerámicas que hoy están en el Museo de Jonuta en el estado de Tabasco, vecino de nosotros. Y no es la pretensión de armar una polémica, porque recuerden ustedes que no estaban las divisiones políticas que hoy están. Era un territorio, era el territorio maya chontal, era la zona de Acalán, que incluso llegaba hasta Honduras. Y el maestro Omar Huerta Escalante, un dedicado maestro en la recolección de esta cerámica, hizo la colección más grande que se conozca en todo el río Usumacinta. Él llegó a reunir más de 2000 piezas. Y entonces a él se debe que por lo menos tengamos un conocimiento de la historia y de los intercambios comerciales, de las relaciones de carácter política que estos grupos chontales tuvieron con otros grupos de Honduras, de Belice, de la parte maya de Yucatán, porque el maya chontal es una combinación del maya con el náhuatl. Por eso es que hay mucho parecido, por ejemplo, entre el chol y el chortí, porque todas estas lenguas que se dan son muy parecidas, incluyendo el tzetzal, el tzotzil, los chuje, los chañabales. Son lenguas indígenas que tienen un legado lingüístico en común que se deriva de la lengua maya y del náhuatl. Por esta razón es importante conocer que este pasado histórico del Cuyo, donde se encuentra la huella más importante de nuestro pasado precolonial, es decir, de nuestro pasado indígena, debe de preservarse y debe de conservarse, y aumentar toda esta creciente adquisición de cerámicas que muchas veces la gente se encuentra a la orilla del río Viejo o en la orilla del río Palizada, porque era la zona de influencia de estos grupos indígenas. Bueno, pudiéramos extendernos un poquito más
pero creo necesario poner un límite para que podamos ser escuchados. Por supuesto, vamos a seguir hablando. Hay mucha tela todavía de dónde cortar, porque también hay estudios muy importantes que hizo Heinrich Berlin, que fue el primero que llegó a la zona de Jonuta y de Palizada, en estudios que muy poco se conocen y de los cuales tenemos que hablar. Y pasando a otro tema, este ya lo hago así como un comercial. Miren usted, hoy por la mañana fui a la Ribera del Cuyo. Fui justamente a tomar unas fotografías al Cuyo. Pero llevé mi dron y entonces como vi el espacio abierto, tuve la posibilidad de elevarlo. Yo creo que el dron se elevó a 100 o 150 metros, pero lo quise alejar para venir con una toma que pudiese acercar la toma desde el río Viejo hasta la salida y traerlo al Cuyo para que ustedes vean más o menos la ruta que seguían los mayachontales y de la manera en cómo se comunicaba con la laguna del Pon, en la parte de Chicalanco, que es donde está ahora Atasta, la península Atasta y Nuevo Progreso. Desafortunadamente, cuando quise regresar el dron, pues se salió prácticamente de la órbita y ya no pude poderlo volver a traer hasta el punto donde yo lo estaba controlando con el control remoto. Lo pude alzar, pero cuando le quise traer, la pila se le agotó y descendió rápidamente. Por esa razón hice un llamado ahí en Facebook para que cualquier persona que lo haya encontrado, es un dron pequeñito de color negro, ¿sí?, que me sirve para tomar únicamente fotografías, no por el costo, porque realmente no es muy costoso, sino porque fue un regalo que yo aprecio mucho. Si lo pudieran encontrar, mucho les agradecería, por supuesto, les daría una recompensa modesta, pero al fin de cuentas recompensa, porque es un dron que solamente me sirve a mí porque yo soy el único que tiene ese control. Si se encuentra bien y si no, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Estoy agradecido con todos ustedes, por supuesto que agradezco mucho todos los comentarios que nos hagan. Estaremos aquí para seguir hablando y disfrutando, porque realmente disfruto hablar sobre la historia de Palizada. Nos vemos el próximo miércoles en una edición más de Palizada en la Crónica. Hasta la vista. Gracias.